África. Según las Naciones Unidas, África tiene 54 países. Esta lista incluirá 56 debido a que también hay territorios no reconocidos en ella, como el Sahara Occidental y Somalilandia. En este video quiero echar un vistazo al origen y significado de cada una de las capitales de esos países. ¡Vamos! Exploremos el planeta. La capital de Argelia es Argel. El nombre de la ciudad se deriva de la palabra francesa y catalana Alger, que a su vez proviene del nombre árabe Al-Jazair, que significa las islas. El nombre se refiere a las 4 antiguas islas que se encontraban frente a la costa de la ciudad antes de convertirse en parte del continente en 1525. Mucho más al sur se encuentra la capital de Angola, Luanda. La teoría principal sobre el origen y significado de Luanda es que deriva de una palabra nativa, Luanda, que significa impuesto, que refleja una práctica en la que los mariscos capturados allí se enviaban como tributo al rey del Congo. Esto tiene cierto sentido porque antes de la llegada de los portugueses, el territorio estaba controlado por el reino Nidongo. Hablando del colonialismo portugués, la capital de Benín es Porto Novo, que significa nuevo puerto en portugués. La ciudad se desarrolló originalmente como un puerto para el comercio transatlántico, liderado por el Imperio Portugués. La capital de Botsuana es Gaborone. Gaborone recibe su nombre del jefe Gaborone de la tribu Telequá, que una vez controló la tierra cercana. La palabra aparentemente significa que no encaja mal o que no es indecorosa, pero creo que la ciudad solo recibió el nombre de su líder tribal, no del significado del nombre. Cuando llegaron los europeos, Gaborone gobernaba el territorio y aunque tomaron el control, mantuvieron el nombre, trasladándose a Burkina Faso. Su capital es Ouagadougou. El nombre se remonta al siglo XV. La zona fue gobernada primero por la tribu Nintsi y renombraron la zona como Ouagadougou, que significa donde la gente recibe honor y respeto. Es interesante ver que incluso en países donde la capital no fue nombrada por los europeos, la influencia de los colonizadores todavía es visible a través de estos pequeños detalles. El siguiente es Burundi y su capital es Gitega o Kitega. Busqué mucho sobre esto y no pude encontrar el origen o el significado de ninguno de los nombres de estas dos ciudades. Si lo sabes, deja un comentario a continuación para contarme. Camerún, la ciudad capital se llama allí. Inicialmente la llamaron Sono, en honor a un jefe local de Iwondo, Esono Ela, con quien tenían buenas relaciones. Con el tiempo, oyeron a los lugareños referirse a la región como Ya Iwondo, que significa el lugar donde residen los ibundos, y así comenzaron a llamarla Yonde, la ciudad capital de Cabo Verde. Al igual que el nombre del país también se origina en sus colonizadores, los portugueses, y la ciudad capital se llama Praia, que literalmente significa playa en portugués. La ciudad fue fundada por los portugueses como un puerto comercial y por lo tanto estaba ubicada en la costa. Pero en 1615, cuando se creó, el asentamiento se llamó originalmente Praia de Santa María, la playa de Santa María en honor a la Santa Católica. Con el tiempo se transformó en solo Praia. La capital de la República Centroafricana es Bangui. Se estableció como un puesto avanzado francés en 1889 y recibió el nombre de su ubicación en la orilla norte del río Ubangui. El río Ubangui en sí recibió su nombre de Bobangui, una palabra de las lenguas nativas para rápidos, ubicada junto al asentamiento. Nuevamente un origen nativo pero influenciado por los colonizadores que viajaron al norte de Chad. La ciudad capital es N'Djamena. En abril de 1973, el presidente de Chad, Tombouctou Baja, cambió su nombre a N'Djamena, tomado del nombre árabe de un pueblo cercano que significa lugar de descanso en las islas de Comodos. Moroni es su capital. Los franceses también la llamaban Moroni, y originalmente el nombre parece provenir del comorense nativo Ngasidia Mroni, que significa en el río, probablemente en referencia a un río local que se desplaza hacia los dos Congos. Primero, la República Democrática, cuya capital es Kinshasa. En 1966 se le cambió el nombre a Kinshasa en honor al nombre de un pueblo local cercano que había sido fundado y habitado por el pueblo Teki o Umbu. Al parecer, proviene de la palabra nativa Nshasa, que significa pantano.
El otro Congo es la República del Congo y su capital es Brazzaville. Lleva el nombre de Pier Saburna de Brazza. Era un conde italiano. Su apellido provenía de su título sobre la isla adriática de Brazza, ahora Braz en Croacia. ¿No es interesante cómo la capital de un país africano en realidad lleva el nombre de una pequeña isla de Croacia? La capital de Costa de Marfil es Yamoussoukro. El territorio estaba gobernado por la reina nativa Yamoussoukro y en ese momento se llamaba Ngokro. El pueblo de Ngokro pasó a llamarse Yamoussoukro, con el sufijo kru, que significa ciudad en la lengua nativa de Baúl. Así que, en esencia, era la ciudad de la reina Yamoussoukro. La capital de Yibuti comparte el nombre del país Yibuti. La etimología es controvertida. Una teoría dice que proviene de la palabra Afar Gabuti, que significa placa, en honor a la geografía de la región, conectada con la segunda teoría que dice que proviene de Gabur, que significa tierra alta o meseta, y también podría significar tierra de Teuti, en honor al dios egipcio de la luna. Más al norte está Egipto con su capital El Cairo. Los egipcios a menudo se refieren a El Cairo como Masre, el nombre árabe egipcio para el propio Egipto, enfatizando la importancia de la ciudad para el país. Su nombre oficial es Al-Qaira y significa el vencedor o el conquistador, supuestamente debido al hecho de que el planeta Marte, conocido como la estrella conquistadora, estaba saliendo en el 2088 momento en que se fundó la ciudad, pero quizás también en referencia a la llegada del califa Fatimí al-Muyiz, que llegó a El Cairo en 973. La capital de Guinea Ecuatorial es Malabú. En 1472 los portugueses encontraron esta isla y establecieron un asentamiento allí. El nombre actual de la ciudad se le dio en 1973 como parte de la campaña para reemplazar los nombres europeos por nombres africanos en honor a Malabo, Lopelo y Melaka, Eritrea, y su capital es Asmara de Arbate. Asmara, el nombre dado a un pueblo en el lado actual de Asmara. El nombre significa que las mujeres han unido los 4 pueblos y se relaciona con una historia local en la que las mujeres obligaron a los hombres de 4 pueblos a consolidarse en un solo asentamiento. Cerca está Etiopía con Addis Abeba. Siempre ha tenido el mismo nombre desde su fundación por la emperatriz Taitú en 1886. Significa nueva flor en el idioma africano de Amarok, el idioma oficial de Etiopía. La capital de Gabón es Libreville. Significa ciudad libre en francés y recibió su nombre después de que un grupo de prisioneros escapara y estableciera este asentamiento finalmente en libertad en el oeste. La capital de Gambia es Banjul. Banjul toma su nombre de la expresión Banjulu, que significa fibra de cuerda en el idioma nativo mandinga. Estas personas solían recolectar estos materiales de fibra en la región. La capital de Ghana es Accra. Esta es muy extraña. Aparentemente la palabra se deriva de la palabra Akan Nikran, que significa hormigas, una referencia a los numerosos hormigueros que se ven en el campo alrededor de Accra. La capital de Guinea es Conakry, fundada por los franceses en 1884. Derivó su nombre de un pueblo local habitado por el pueblo nativo Susu, pero no pude encontrar el origen o el significado de este nombre nativo. La capital de Kenia es Nairobi, un significado simple. El nombre proviene de la frase Masai y Kari Nairobi, que se traduce como lugar de aguas frescas, en referencia al río Nairobi que fluye a través de la ciudad hacia el sur. La capital de Lesoto es Maseru. El nombre de la ciudad es una palabra nativa sesoto que significa areniscas rojas, probablemente haciendo referencia al terreno local. La capital de Liberia es Monrovia, nombrada en honor al presidente estadounidense James Monroe, un destacado partidario de la colonización de Liberia y de la Sociedad Americana de Colonización, que estableció la nación de Liberia junto con Washington, D.C. Es una de las 2 capitales del mundo que llevan el nombre de un presidente estadounidense. Al noreste se encuentra Libia, con su capital en Trípoli. Trípoli es un nombre griego que significa las 3 ciudades en referencia a la provincia libia de Tripolitain, que abarca las 3 ciudades de Oea, que es Trípoli hoy, Leptis, Magna y Sabrata. En el mundo árabe, Trípoli también se conoce como Trípoli del Oeste para distinguirla de su ciudad hermana en el Líbano. La capital de Madagascar es Antananarivo, que significa la ciudad de los 1000. Tanan significa ciudad y Arribo significa 1000. Algunos piensan que el millar hace referencia a las 1000 colinas que rodean la ciudad o a los 1000 soldados que regresaron al continente. La capital de Malawi es Lilongwe.
llamada así por el río con el mismo nombre elegido por los nativos locales, cuya etimología se desconoce. La capital de Mali es Bamako, que proviene de la palabra nativa Bambara que significa río de cocodrilos. La capital de Mauritania es Nuakchot. Proviene de la versión bereber Nahuac-Sut, que significa lugar de los vientos, de regreso a una isla, Mauricio, con Port Louis como su capital, nombrada en honor al rey Luis XV durante este período de colonización francesa. La capital de Marruecos en la actualidad es Chabat, de la palabra árabe Erkibat, que significa Ribat, que significan tierra de Dios. La capital de Mozambique es Maputo. Maputo parece provenir del río Maputo, también conocido como Usutu, del pueblo Soto que vivía cerca. Al suroeste se encuentra Namibia, cuya capital es Windhoek, que la mayoría de la gente cree que se deriva de la palabra Afrikaans wind, o ek, que significa rincón del viento. La capital de Níger es Niamey. No pude encontrar ninguna información sobre el origen. Háganmelo saber en los comentarios si pueden. Justo al lado está Nigeria con su capital Abuya. De los nombres en lenguas Hausa, Abubakar, aparentemente el nombre de un hombre local prominente. Abubakr es solo un nombre islámico, mientras que ya significa rojo en la lengua nativa, por lo que esencialmente el rojo Abubakar. La capital de Ruanda es Kigali, del idioma local que significa ancho o amplio. En un principio, esto se aplicó al monte Kigali, probablemente porque la montaña en sí era ancha, y más tarde la ciudad recibió su nombre en su honor. El Sáhara Occidental o la República Saharaui no es un país propio reconocido por la ONU, pero su capital autoproclamada es Layún. El Ayún es la transliteración española de uno de los posibles nombres árabes de la ciudad, que significa manantiales en referencia a los oasis que permiten que la ciudad tenga un suministro de agua. La capital de São Tomé y Príncipes fue nombrada así por los colonos portugueses en honor a Santo Tomás. La capital de Senegal es el famoso coche por las carreras de rally. El nombre de la ciudad proviene de Dakar, un nombre wolof para el árbol de tamarindo. La capital de Seychelles, Victoria, lleva el nombre de la reina Victoria de Gran Bretaña, como muchas otras en todo el mundo. En Sierra Leona, la capital es Freetown, que fue colonizada por hombres libres que antes eran esclavos, mientras que en Somalia la capital es Mogadiscio. Pero lo más probable es que derive de las palabras somalíes Muk y Dishu, que literalmente significan asesino de la vista, posiblemente haciendo referencia a la belleza cegadora de la ciudad. Somalilandia tampoco está reconocida por la ONU, pero su capital es Hargeisa, derivada de Argajes, que significa lugar para vender cueros y pieles en somalí, probablemente una referencia al comercio primitivo que tuvo lugar en la ciudad. Sudáfrica tiene 3 capitales: Pretoria, Bloemfontein y Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo recibe su nombre del Cabo de Buena Esperanza, que cruza del Atlántico al Océano Índico. Bloemfontein es un término africano que significa fuente de flores, mientras que Pretoria recibe su nombre del líder de los Voortrekkers, Andreas Pretorius. Volviendo al norte tenemos Sudán del Sur, y su capital es Juba. La ciudad de Juba es muy antigua, y recibe su nombre de un pueblo con el mismo nombre en la misma zona. Su etimología es aparentemente desconocida, pero a su vez sirve como origen de la lengua árabe Juba. Al norte se encuentra Sudán, cuya capital es Jartum. Su origen también es incierto. Una teoría sostiene que deriva del árabe kurtum, que significa tronco o manguera, probablemente haciendo referencia a la estrecha franja de tierra que se extiende entre los ríos Nilo, Azul y Blanco. Eswatini también tiene 2 capitales, Lobamba y Meban. Ban deriva su nombre de un jefe, Mbane Kunen, que vivía en la zona cuando llegaron los colonos británicos, mientras que Lobamba puede significar sitio de un palacio real. Pero no puedo estar seguro de esto, aunque tiene sentido, porque es la capital real del país. La capital de Tanzania era Dar es Salaam, comúnmente traducida del árabe como Morada de la Paz, de Dar House, y es Salam de Paz. Pero recientemente cambió a Dodoma, lo que significa que se ha hundido en Goko, después de una leyenda local sobre un elefante que bebió mucha agua y se hundió. Creo que la capital de Togo es Lomé, cuya etimología tampoco pude encontrar. Muchas de estas ciudades son tan antiguas que no parecen existir registros. Y la capital de Túnez es la muy similar Túnez. Túnez es la transcripción del nombre árabe que se puede pronunciar como Tunis. Existen diferentes explicaciones para los orígenes del nombre Túnez.
Algunos estudiosos lo relacionan con la diosa fenicia Tanith. Otra posibilidad es que se derive de una palabra bereber que significa pasar la noche, tal vez en referencia a ser la última parada antes de Cartago. En Uganda, la capital es Kampala, originalmente el nombre de una colina cercana. Luego se usó para la ciudad, aparentemente significando la colina del Impala, ya que había muchos impalas en ella. Mientras que en Zambia, la capital es Lusaka, llamada así por el jefe Lusaka, el líder de una aldea nativa lenye cercana. Y por último, la capital de Zimbabue es Harar. Su origen proviene de la palabra Harare en lengua shone, supuestamente de Harari, que significa no duerme, en referencia a una cascada local. Sin embargo, otra teoría es que el nombre se deriva del jefe local, Niarawe, que con su gente ocupó el territorio antes de la llegada de los británicos. Así que ese es el origen, la historia y el significado de todas las capitales de los países africanos. Creo que es realmente interesante conocer la etimología de las palabras, especialmente los nombres de lugares, porque realmente nos permiten aprender sobre la historia del lugar y su gente. ¿Me equivoqué en alguno de estos o tienes alguna información adicional sobre alguno de ellos? Especialmente los 3 o 4 sobre los que no pude encontrar información. Házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete si quieres y nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.